La idea de poner a prueba la fidelidad de su novio había comenzado como una broma en la mente de Mariela, un pensamiento que creció como una semilla cuando se encontró revisando, sin mucho disimulo, la lista de amigos de él en las redes sociales. Claro, era un juego o así se convencía, solo un pequeño experimento que no significaría nada. ¿Qué tan fiel podía ser?, pensó una noche mientras veía sus fotos juntos en su celular. Pero, entre una risita y otra, empezó a notar detalles que antes parecían invisibles, o que quizás había decidido ignorar. «Seguro que soy yo la que está exagerando», se decía en voz baja. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerse de que solo eran paranoias, más fuerte crecía la curiosidad dentro de ella. Con cada día que pasaba, la idea de hacerle una prueba se volvía más atractiva, y pronto comenzó a ver en cada uno de los amigos de su novio un candidato potencial para su pequeña investigación. No es que no confiara en él. Bueno, no es que no confiara mucho en él. Era solo que, en algún lugar profundo, creía que tal vez necesitaba estar segura, como si la simple idea de conocer su reacción ante la tentación pudiera hacer que la relación fuera más sólida. Una prueba sencilla y sin consecuencias, se decía, aunque sabía bien que ese tipo de experimentos nunca resultaban tan sencillos. Así que, una noche, mientras conversaba con su amiga Luisa por teléfono, soltó la idea con un tono casual, fingiendo que no le importaba mucho la respuesta. «¿Tú crees que Diego me sería fiel?», preguntó, tratando de sonar indiferente. Del otro lado de la línea, Luisa se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó una risita nerviosa. «¿A qué viene eso ahora?», le preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación en la voz. «Ay, nada, solo pensaba en lo fácil que sería tentarlo un poco, solo para ver cómo reaccionaría». Luisa, incrédula, soltó una carcajada. «¿Y si él pasa la prueba? ¿Qué ganas tú con eso?». Mariela se quedó pensando unos segundos. «¿Y si no la pasa? ¿No sería mejor saberlo ahora?», respondió, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Decidida a llevar a cabo su pequeño plan, empezó a revisar a fondo el círculo de amigos de Diego. Había algunos que eran claramente inapropiados, amigos casados, otros que conocía desde la infancia, y luego estaba Gabriel. Gabriel era alguien con quien ella misma había compartido varias salidas en grupo, alguien a quien le había contado sus problemas y quien siempre parecía dispuesto a escuchar, aunque fuera solo por cortesía. No era alguien particularmente atractivo a primera vista, pero tenía ese algo especial, esa mirada que parecía atravesar a las personas y que, de algún modo, siempre la había incomodado un poco. La elección de Gabriel como el candidato fue, en parte, una decisión práctica. Sabía que Diego confiaba plenamente en él, eran amigos desde la universidad, habían compartido más de una anécdota y, al parecer, no había secretos entre ellos. Esa era precisamente la clave. ¿Podría resistir la tentación Gabriel? ¿Sería capaz de poner su amistad con Diego por encima de una simple insinuación? Claro, Mariela sabía que este experimento rozaba los límites de lo ético, pero en el fondo, también sentía una extraña satisfacción al imaginarse el escenario. La primera vez que se encontró a solas con Gabriel después de decidirse, fue casi accidental. Mariela había ido al café de siempre a estudiar, cuando de pronto lo vio sentado en una esquina, con su típico gesto de concentración mientras revisaba algo en su computadora. Le dio un poco de vergüenza, pero se acercó fingiendo sorpresa. «Gabriel, ¿qué haces aquí a estas horas?». Él levantó la vista, visiblemente sorprendido y sonriendo de una forma que no había notado antes. «Bueno, tengo unos proyectos pendientes y este lugar es el único donde no termino distrayéndome», respondió con un tono despreocupado. Mariela se sentó frente a él, comenzando la conversación de forma casual, preguntándole por el trabajo, sus estudios y poco a poco deslizándose en el tema de su vida personal. Mientras hablaban, no pudo evitar notar la forma en que Gabriel la miraba, como si intentara descubrir algo que no estaba a la vista. Ella, con una ligera sonrisa juguetona, comenzó a lanzar comentarios sutiles sobre Diego, comentarios que Gabriel, para su sorpresa, respondía con una mezcla de interés y complicidad. «Bueno, Diego siempre ha sido un poco distraído, ¿no?», le comentó él en un momento, casi en tono de confidencia. Mariela soltó una carcajada, preguntándose si ese tono cómplice era una señal de que Gabriel realmente estaba en el juego o si simplemente era su forma de ser. El tiempo pasó y Mariela empezó a notar una especie de rutina en sus encuentros accidentales con Gabriel. Empezó a sentir que, tal vez, había subestimado el poder de aquel juego que había iniciado. Las miradas entre ellos se volvieron más intensas, las conversaciones más personales,
y en algún momento se dio cuenta de que ya no estaba tan segura de si su interés en Gabriel era solo parte del experimento. En medio de ese caos emocional, una pequeña voz en su interior le gritaba que estaba cruzando una línea, que debía parar antes de que las cosas se complicaran más. Pero, al mismo tiempo, sentía que algo en ella ya había decidido seguir adelante. Una noche, mientras estaba en casa, recibió un mensaje de Gabriel. ¿Nos vemos mañana? Me gustaría hablar contigo de algo que no puedo decirle a nadie más. Mariela sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese mensaje, tan simple y directo, significaba que el juego estaba por dar un giro inesperado. Sabía que la decisión de responder o no a esa invitación cambiaría todo, no solo entre ella y Diego, sino entre ella y Gabriel. Desde el inicio, Mariela había decidido que todo sería sutil. Un juego, sí, pero uno que solo ella entendería. No había necesidad de que Gabriel sospechara. Después de todo, él solo era una pieza más en su experimento. Así que comenzó con mensajes casuales y conversaciones inocentes, esos típicos mensajes de «Hey, ¿cómo estás?», que normalmente enviaría cualquier amiga. Al principio, Gabriel respondía de la misma manera, con la familiaridad de alguien que considera a la otra persona solo como la novia de su amigo. Pero, como Mariela esperaba, eso no duraría demasiado. Las respuestas de Gabriel empezaron a ser un poco más largas, más detalladas, como si sintiera la necesidad de justificar sus respuestas, de añadir algo extra para no parecer desinteresado. Mariela sonreía cada vez que leía esos mensajes, preguntándose si ya había caído en la trampa o si aún estaba jugando con cautela. Ella misma se sorprendía al notar la emoción que sentía al recibir sus respuestas. Quizás esté disfrutando esto más de lo que debería, pensaba mientras miraba el teléfono con una sonrisa contenida. «¿Así que siempre vienes a este parque a correr?», le preguntó Mariela un sábado por la mañana, después de encontrárselo en el parque donde sabía que Gabriel solía ir a correr. Él, jadeando y claramente sorprendido, intentó no parecer demasiado nervioso. «Bueno, sí, es uno de mis lugares favoritos, aunque ahora parece que tenemos algo en común». Ella se rió, fingiendo sorpresa. «¡Qué coincidencia! Nunca te había visto por aquí. Supongo que hoy es nuestro día de suerte». El tono de su voz era juguetón, casi irónico, y Gabriel la miró como si estuviera intentando descifrar qué había detrás de esas palabras. A medida que pasaban los días, estos encuentros se volvieron más frecuentes. Era casi como si Mariela hubiera encontrado un nuevo pasatiempo, uno que le brindaba una mezcla de emociones que iban desde la culpa hasta la adrenalina. Y, en cada interacción, Gabriel parecía un poco más accesible, un poco más intrigado. Las conversaciones se tornaron más profundas, y Mariela notaba que él empezaba a hablar de cosas que normalmente no compartía. Curioso, pensaba ella, ¿acaso soy tan buena en esto del coqueteo o él es realmente tan fácil de impresionar? En una de esas conversaciones, mientras hablaban sobre el trabajo y la vida en general, Gabriel hizo una pausa repentina y la miró con una expresión pensativa. «Sabes, es extraño, nunca pensé que llegaría a tener este tipo de conversaciones contigo», dijo, como si lo hubiera confesado sin querer. Mariela se encogió de hombros, fingiendo que no le daba importancia. «Bueno, yo tampoco, pero aquí estamos, ¿no?». Le lanzó una sonrisa irónica, sabiendo perfectamente que había dicho justo lo que él quería escuchar. Gabriel rió, negando con la cabeza. «Eres un misterio, Mariela. Siempre pensé que eras, no sé, más reservada». Ella levantó una ceja, disfrutando del momento. «¿Reservada? Bueno, no puedes juzgar un libro por su portada, Gabriel». Ese intercambio de palabras, tan simple como parecía, tuvo un efecto en ambos. Para Gabriel, la idea de conocer un lado de Mariela que nadie más conocía, ni siquiera su amigo, lo hacía sentirse especial, casi como si él también fuera parte de un juego que aún no entendía del todo. Y para Mariela, notar la vulnerabilidad en él la llenaba de una satisfacción que no lograba explicarse. ¿Es esto lo que quería desde el principio?, se preguntaba a veces, aunque la respuesta parecía variar con cada encuentro. Una tarde, después de otro encuentro casual, se sentaron en un café cercano. Mariela, divertida, empezó a bromear sobre los defectos de Diego, como si hablara con una amiga de confianza. «¿Nunca te ha dicho que no sabe cocinar? Una vez intentó hacer pasta y terminó quemando hasta el agua», dijo entre risas. Gabriel la miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «¿De verdad?
Siempre se jacta de que sabe preparar las mejores cenas italianas. Mariela se rió aún más, y en un tono sarcástico, replicó: «Ah, claro, él también dice que es buen bailarín. ¿Te ha mostrado sus movimientos? Créeme, es mejor no verlo». Gabriel soltó una carcajada, y por un momento, ambos compartieron una conexión cómplice que no necesitaba más explicación. La intensidad entre ellos comenzó a crecer. En sus conversaciones, el sarcasmo y las risas se mezclaban con miradas que duraban un poco más de lo necesario. A veces, Mariela se sorprendía a sí misma esperando esos momentos, como si su día no estuviera completo sin uno de esos intercambios cargados de humor y coqueteo disimulado. Al mismo tiempo, la culpa empezaba a asomar en su mente, recordándole que todo esto no era más que un juego que se había salido de control. Pero cada vez que intentaba detenerse, algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Finalmente, una noche, después de despedirse, Gabriel envió un mensaje. «Lo pasé bien hoy. Creo que deberíamos hacer esto más seguido, ¿no crees?» Mariela sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa era la señal de que él también estaba en el juego, consciente o inconscientemente. Le respondió con un mensaje breve y coqueto, dejando la puerta abierta sin comprometerse demasiado. Porque, aunque el plan inicial era poner a prueba la lealtad de Diego, el verdadero desafío ahora era descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar ella misma. Mariela estaba empezando a notar que este juego se estaba convirtiendo en algo más complejo de lo que había imaginado. Su intención inicial había sido simple: ver cómo Gabriel reaccionaba a sus coqueteos y descubrir si él era tan leal a Diego como todos pensaban. Sin embargo, cada vez que pasaban tiempo juntos, cada mirada y cada risa compartida entre ambos parecían retar la realidad que ella creía tener bajo control. Y por más que quisiera negarlo, había algo en esas emociones que la impulsaba a seguir adelante, aunque en el fondo sabía que estaba cruzando una línea muy, muy delgada. El siguiente encuentro fue inesperado. Gabriel la había invitado a una exposición de arte que él sabía que a Diego no le interesaría lo más mínimo. «Pensé que quizás te gustaría ver algo más inspirador», dijo con una sonrisa que intentaba disimular cierta incomodidad. Mariela aceptó sin pensarlo dos veces, aunque se repetía a sí misma que solo lo hacía para seguir con el juego. Después de todo, es solo arte, ¿no?, pensó, intentando convencerse de que todo seguía bajo control. Pero en el fondo, esa chispa de emoción que sintió en cuanto aceptó la invitación revelaba algo mucho más profundo. En la galería, caminaron juntos, observando las pinturas y esculturas, hablando en voz baja sobre el significado de cada obra. Mariela fingía estar interesada en las obras, pero en realidad, su mente estaba completamente ocupada en descifrar cada reacción de Gabriel, cada sonrisa, cada mirada de reojo que él le lanzaba. «¿Qué opinas de esta?», preguntó él en un momento, señalando una pintura abstracta de colores intensos. Mariela levantó una ceja y se inclinó, fingiendo analizar la obra con atención. «Bueno, supongo que alguien derramó su café en el lienzo y decidió venderlo como arte moderno». Gabriel rió en voz alta, llamando la atención de los demás asistentes, y por un segundo, ambos compartieron una complicidad que se sentía casi prohibida. La tarde avanzó entre bromas, sarcasmo y miradas cómplices. A medida que recorrían la galería, Gabriel empezó a hablar sobre su propia vida, sobre sus frustraciones, sus sueños y sus problemas en el trabajo. Mariela notó la facilidad con la que él se abría con ella, y se preguntó si él hablaba así de libremente con Diego. Quizás lo hacía, pero en ese momento, ella sentía que estaba conociendo una versión de Gabriel que nadie más conocía. Y ese sentimiento, esa sensación de exclusividad, hacía que su corazón latiera un poco más rápido de lo normal. En un momento de silencio, ambos se detuvieron frente a una pintura especialmente sombría. La obra representaba a dos figuras desencontradas, cada una mirando en dirección opuesta, separadas por una brecha oscura en el centro del lienzo. Gabriel la miró y, en un tono casi susurrante, dijo: «Es extraño, a veces siento que estamos más cerca de lo que debería ser permitido». Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podría haber hecho una broma, podría haber fingido que no entendía, pero en lugar de eso, simplemente lo miró a los ojos y sonrió, dejando que el silencio dijera todo lo que no se atrevían a admitir en voz alta. Luego de la exposición, salieron a caminar. El frío de la noche les ofrecía una excusa perfecta para acercarse un poco más de lo normal. «¿Quieres un café?», preguntó Gabriel, como si prolongar la noche fuera la cosa más natural del mundo. Mariela asintió,
y ambos se dirigieron a una pequeña cafetería en una esquina. Allí, sentados frente a frente, el ambiente se volvió más íntimo, más cargado de una tensión que ambos parecían disfrutar. «¿Y cómo está Diego?», preguntó él de repente, con una sonrisa que denotaba curiosidad, pero también una pizca de sarcasmo. Mariela le devolvió la sonrisa. «Oh, ya sabes, ocupado, como siempre. Supongo que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor». Esa respuesta, aunque breve, lo decía todo. Gabriel le lanzó una mirada que parecía entender perfectamente lo que quería decir, pero decidió no ahondar más. La noche continuó entre charlas y risas, cada uno sabiendo que estaban jugando un juego peligroso, pero ninguno dispuesto a detenerse. En el fondo, Mariela se preguntaba si realmente estaba poniendo a prueba la lealtad de Gabriel o si, en realidad, estaba buscando algo que ni ella misma lograba comprender del todo. Con cada sonrisa, con cada mirada que le lanzaba, se daba cuenta de que el límite entre el juego y la realidad se volvía cada vez más borroso, y aunque eso debería asustarla, en lugar de eso, la llenaba de una adrenalina que hacía mucho no sentía. Finalmente, cuando llegó la hora de despedirse, Gabriel la miró con una intensidad que hizo que Mariela sintiera un nudo en el estómago. «Gracias por venir hoy», dijo, como si esas palabras fueran más que un simple agradecimiento. Mariela sonrió, evitando su mirada por un momento antes de responder. «Fue divertido, deberíamos hacerlo otra vez», dijo, casi en un susurro. Gabriel asintió, y durante unos segundos, ambos quedaron en silencio, conscientes de que habían cruzado una línea que tal vez ya no podrían deshacer. Esa noche, al llegar a casa, Mariela se sentía dividida entre la emoción y la culpa. Por un lado, el experimento había resultado más exitoso de lo que había imaginado, pero por otro, ahora estaba atrapada en un juego que había dejado de ser solo un entretenimiento. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó mientras se recostaba en la cama, pero ninguna respuesta llegaba. Solo un eco de las palabras y las miradas que había compartido con Gabriel esa noche, un eco que, a pesar de todo, la hacía sonreír, sabiendo que el juego apenas había comenzado. Mariela no podía negar que el juego ya no era simplemente una prueba de lealtad. Se estaba transformando en algo que ni ella misma podía definir. Las miradas intensas, los encuentros clandestinos y el creciente interés de Gabriel eran un imán que la atraía a un territorio desconocido y prohibido. Era como si ella misma se estuviera metiendo en un laberinto que ya no podía controlar, pero del que, curiosamente, no tenía ningún deseo de salir. El fin de semana siguiente, Diego organizó una salida con sus amigos, incluyendo a Mariela y a Gabriel. No era extraño que los tres coincidieran en eventos o reuniones. Después de todo, eran parte del mismo círculo. Sin embargo, aquella noche se sentía diferente. La tensión entre ella y Gabriel parecía electrificar el ambiente, como si todos pudieran ver la chispa invisible que crepitaba entre ellos, aunque ninguno de los presentes fuera realmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Mariela se sentía inquieta, y al mismo tiempo, disfrutaba de esa adrenalina que provocaba el secreto compartido entre miradas fugaces. En un momento de la noche, mientras todos estaban absortos en sus conversaciones, Gabriel aprovechó para acercarse a Mariela. Fingiendo que revisaba algo en su teléfono, susurró: «¿Todo bien? Te veo un poco distraída». Mariela sonrió, pero su respuesta tenía una pizca de ironía. «¿Distraída? No, para nada. Solo disfrutando de la compañía, como siempre». El subtexto era claro para ambos, y Gabriel no pudo evitar devolverle una sonrisa cómplice. Ese breve intercambio fue suficiente para confirmar lo que ambos ya sabían: estaban jugando con fuego, y ninguno de los dos tenía intenciones de retroceder. A medida que la noche avanzaba, Diego, sin percatarse de la tensión entre Mariela y Gabriel, los invitó a salir a la terraza para tomar aire fresco. Aquel ambiente nocturno, el sonido de las risas lejanas y la quietud del lugar intensificaron el magnetismo entre ellos. Diego estaba distraído hablando con otro amigo, y Gabriel aprovechó la oportunidad para acercarse aún más a Mariela. «Sabes que este juego puede complicarse mucho más de lo que imaginaste», murmuró con una sonrisa de medio lado, como si no fuera realmente una advertencia, sino una invitación. Mariela, quien ya se había acostumbrado a esas insinuaciones, le respondió con un toque de sarcasmo: «Oh, ¿acaso tengo que preocuparme? Dime, ¿qué es lo peor que podría pasar?». Las palabras de Mariela eran una mezcla de desafío y curiosidad. Sabía que con cada frase, con cada sonrisa, estaba retando los límites de la situación. Gabriel, sin embargo,
Parecía disfrutar de esa actitud desafiante, como si cuanto más arriesgado fuera el juego, más intrigante resultara. «Digamos que hay ciertas reglas en este tipo de juegos», respondió él con tono misterioso. Mariela fingió sorpresa y soltó una carcajada. ¿Reglas? Pensé que aquí todo se valía. Ese comentario, aunque en tono de broma, reflejaba algo más profundo. Ambos sabían que lo que estaban haciendo no tenía reglas claras y que cualquier cosa podría suceder. La conversación fue interrumpida cuando Diego se acercó a ellos, totalmente ajeno al intercambio entre su novia y su mejor amigo. «¿De qué hablan tan animadamente?», preguntó con una sonrisa, sin la menor sospecha de lo que realmente ocurría. Mariela, rápida de reflejos, respondió con una broma casual, y Gabriel añadió un comentario en tono sarcástico, ocultando perfectamente cualquier señal de tensión. Entre ellos se creó una especie de sincronía natural para disimular lo que realmente estaba pasando, lo que solo aumentaba la emoción del juego. Era como si estuvieran en una obra de teatro donde ambos sabían su papel a la perfección, pero solo ellos conocían el guión secreto que se desarrollaba bajo la superficie. Después de aquella noche, Mariela se dio cuenta de que ya no podía ver a Gabriel de la misma forma. El juego había llegado a un punto en el que empezaba a cuestionar sus propios sentimientos, y para su sorpresa, no encontraba respuestas claras. Lo que había comenzado como una especie de experimento se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, algo que empezaba a consumirla. ¿Era atracción? ¿Curiosidad? ¿O acaso había algo más que ni ella misma estaba dispuesta a admitir? Por su parte, Gabriel tampoco parecía estar dispuesto a poner freno a la situación. Le gustaba el reto, la emoción de cada encuentro furtivo y cada conversación cargada de dobles intenciones. Y aunque no lo admitiera abiertamente, también se sentía atraído por la intensidad de Mariela, una intensidad que le resultaba tan peligrosa como irresistible. Sin embargo, ambos sabían que seguir adelante tendría consecuencias, y aunque esas consecuencias aún no eran claras, la incertidumbre añadía una capa extra de adrenalina al juego. Al final, la tensión entre ellos no hacía más que crecer, y con cada encuentro, cada mirada y cada palabra compartida, Mariela sentía que se acercaba cada vez más al punto de no retorno. Sin embargo, por alguna razón que ni siquiera ella lograba entender, esa posibilidad de perder el control no la asustaba, sino que la intrigaba. La situación entre Mariela y Gabriel había llegado a un punto en el que cada pequeño encuentro se convertía en una bomba de tiempo, con miradas y palabras cargadas de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Después de semanas de este juego, Mariela decidió que era momento de alejarse un poco para aclarar su mente, como si la distancia pudiera realmente ponerle freno a los sentimientos que empezaban a crecer, casi sin su permiso. Pero la realidad era que este descanso no hizo más que intensificar la tensión. Lo que intentaba evadir solo creció en su ausencia. Diego, ajeno a todo lo que ocurría bajo sus narices, sugirió que Mariela y él se tomaran un tiempo a solas, una escapada romántica para reconectar. Ella, en un principio, estuvo de acuerdo, pensando que quizás esa era la solución que necesitaba. Sin embargo, apenas unas horas después de iniciar el viaje, se dio cuenta de que sus pensamientos inevitablemente volvían a Gabriel. La ironía de la situación no le pasó desapercibida, y un sentimiento de culpa comenzó a filtrarse. «¿De verdad estás aquí, con tu novio, pensando en su mejor amigo?», se repetía a sí misma en silencio, como si recriminarse pudiera deshacer lo que sentía. Mientras tanto, Gabriel también había notado la ausencia de Mariela. Con un toque de sarcasmo, él pensaba que Mariela estaba descansando de su entretenimiento favorito o quizás simplemente evadiendo el fuego que ella misma había encendido. Pero, en el fondo, la verdad era que él también la extrañaba. Aunque intentara disimularlo con esa fachada despreocupada, sentía un vacío inesperado. Y, como si la atracción fuera un imán que lo arrastraba, comenzó a fantasear con la idea de que ella regresara. Quizás, incluso, esperaba que este espacio solo sirviera para que Mariela se diera cuenta de lo inevitable entre ellos. Para Mariela, el viaje con Diego solo confirmó lo que había estado evitando admitir. Su relación, antes sólida y segura, ahora se sentía incómoda y vacía. En algún momento de una de sus conversaciones triviales durante el viaje, Diego comenzó a hablar de lo mucho que apreciaba su amistad con Gabriel, resaltando como siempre había sido un amigo leal y confiable. Mariela apenas pudo contener una risa sarcástica que casi se le escapa, y rápidamente lo disimuló con una tos. «Sí, confiable», pensó para sí misma, sintiendo una mezcla de ironía y algo de remordimiento. En ese momento,
se dio cuenta de que Diego estaba completamente en la oscuridad sobre lo que realmente ocurría entre ellos tres. Al regresar de la escapada, Mariela y Gabriel parecían dos personas que habían estado conteniendo una marea de emociones que amenazaba con desbordarse. En un intento de casualidad, Gabriel pasó por el lugar de trabajo de Mariela con una excusa tan endeble que ambos sabían que no era necesaria. Se cruzaron en la cafetería de la oficina, y las miradas hablaron más que cualquier palabra. «Así que ya terminaste tu escapada romántica», le dijo Gabriel, con un tono irónico que apenas podía disimular el interés detrás. Mariela sonrió, con esa sonrisa que solo Gabriel parecía entender a fondo. «No fue exactamente lo que esperaba», respondió, cargando su respuesta de subtexto. Ambos sabían que estaban jugando a un juego peligroso, pero ninguno parecía querer parar. Esa misma noche, Diego organizó una cena entre amigos en su casa. Por supuesto, Gabriel estaba invitado, y aunque el ambiente era relajado, había una tensión palpable entre él y Mariela. Cuando Diego fue a buscar algo a la cocina, Gabriel se acercó a ella y susurró en su oído: «Dime, ¿me extrañaste?». Mariela, con ese sarcasmo que ya se había vuelto parte de su dinámica, respondió: «Quizás un poquito, o quizás más de lo que debería». La franqueza de su respuesta dejó a Gabriel momentáneamente sin palabras, y eso solo aumentó el deseo que sentía por ella. Sin embargo, ambos sabían que estaban bordeando un precipicio. Durante la cena, Gabriel y Mariela intercambiaban miradas en secreto, mientras Diego hablaba animadamente sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Mariela se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la culpa y la lealtad hacia Diego, y por el otro, una atracción incontrolable hacia Gabriel que la consumía por completo. En algún momento de la noche, sus miradas se cruzaron una vez más, y Mariela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Esa chispa entre ellos ya no era solo un juego, sino algo que ninguno de los dos podría ignorar por mucho más tiempo. Cuando la noche terminó y cada uno regresó a su vida cotidiana, Mariela no podía dejar de pensar en Gabriel. Intentaba convencerse de que era solo un capricho pasajero, una chispa alimentada por la prohibición y el misterio. Pero en el fondo, sabía que ya era mucho más que eso. La situación había llegado a un punto en que la tensión entre Mariela y Gabriel se volvía insoportable. Era evidente que, por más que intentaran disimularlo, tanto Mariela como Gabriel estaban jugando con fuego. Ambos lo sabían, y quizá era eso lo que lo hacía tan irresistible. Aún así, una pregunta rondaba en la cabeza de Mariela: ¿realmente quería llevar esta atracción hasta el final? Porque, si lo hacía, no había vuelta atrás, y ya no se trataba de un simple juego. Por otro lado, también estaba Diego, su novio, ajeno a todo y viviendo la tranquila ignorancia de que su mejor amigo y su novia estaban al borde de un desastre inminente. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Mariela se topó de casualidad con Gabriel. O al menos, eso quisieron hacer parecer ambos. La realidad era que llevaban días rondando el mismo lugar, esperando que una casualidad los reuniera. La conversación comenzó como siempre, llena de bromas y un toque de sarcasmo. «Vaya, parece que el destino insiste en que nos veamos a solas», dijo Gabriel con una sonrisa de medio lado, consciente de que ambos estaban en el mismo juego. Mariela, intentando no dejarse vencer por la tensión que sentía, respondió: «Sí, porque claro, todo es culpa del destino, ¿no?». Ambos rieron, pero detrás de esa risa había algo más. Era como si las palabras fueran tan solo un preámbulo de lo que realmente querían decir. La conversación continuó, entre bromas y confesiones veladas. Gabriel aprovechaba cada oportunidad para lanzar un comentario que dejara entrever sus sentimientos, sin llegar a decirlo de forma directa. En un momento, le preguntó: «¿Y si lo que realmente queremos está justo frente a nosotros, y solo nos estamos poniendo excusas?». Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía negar la verdad detrás de esas palabras, pero al mismo tiempo, sabía que aceptarlo significaría traicionar todo lo que creía que su relación con Diego representaba. Sin embargo, ¿qué hacía cuando sentía que su vida con él ya no le ofrecía esa chispa que tanto la atraía de Gabriel? A partir de ese momento, ambos sabían que habían cruzado una línea, y aunque aún no había pasado nada real, la intimidad que compartían en cada encuentro, en cada conversación, era suficiente para cambiarlo todo. Mariela comenzó a distanciarse más de Diego, lo cual no pasó desapercibido para él. «¿Estás bien?», le preguntó una noche, mientras ella parecía perdida en sus pensamientos. Mariela, incapaz de mirarlo a los ojos, solo asintió.
Sí, estoy bien, solo un poco distraída con el trabajo, mintió. Pero la realidad era que cada vez que cerraba los ojos, lo único que podía ver era el rostro de Gabriel y la intensidad de su mirada, una mirada que la hacía sentir viva de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Gabriel, por su parte, no podía soportar más la ambigüedad. Decidió que era momento de ser honesto con Mariela, aunque eso significara poner en riesgo su amistad con Diego. Así que, sin pensarlo demasiado, la invitó a su departamento para hablar. Mariela, consciente de que no era una buena idea, aceptó, como si en el fondo hubiera estado esperando esa invitación durante mucho tiempo. Al llegar, ambos sabían que esa conversación cambiaría las cosas para siempre. «Ya no puedo seguir pretendiendo que todo está bien», comenzó Gabriel, su voz seria y con una carga emocional que rara vez mostraba. Mariela se quedó en silencio, esperando que continuara. «Me importas demasiado como para seguir con este juego. Esto va más allá de una simple atracción, y creo que tú también lo sabes», confesó. Mariela sintió un nudo en la garganta. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía alejarse de Gabriel y continuar con Diego, manteniendo la estabilidad que siempre había buscado, o podía lanzarse a la aventura, aceptando el riesgo y la incertidumbre que Gabriel representaba. Sin embargo, la realidad era que su corazón ya había tomado una decisión hacía tiempo. Solo faltaba que ella se atreviera a dar el paso. Tomó aire y, mirándolo a los ojos, le dijo: «No sé qué significa esto para nosotros, pero estoy cansada de luchar contra lo que siento». Esa fue la chispa que ambos necesitaban, y antes de darse cuenta, sus labios se encontraron en un beso que fue tanto una liberación como una confirmación de todo lo que habían estado reprimiendo. El tiempo parecía detenerse, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. En ese beso, ambos encontraron la respuesta a todas sus preguntas, y aunque sabían que las consecuencias serían devastadoras, en ese momento nada más importaba. Era como si finalmente se hubieran encontrado después de tanto tiempo. La intensidad de sus sentimientos era abrumadora, y en medio de esa mezcla de emoción y culpa, sabían que habían cruzado una línea de la que ya no había retorno. Después de ese encuentro, Mariela intentó comportarse de manera normal con Diego, pero algo en ella había cambiado. Cada vez que lo miraba, sentía que lo estaba engañando, y el peso de la culpa comenzaba a ser insoportable. Pero al mismo tiempo, sabía que si terminaba con Diego, estaría renunciando a la estabilidad y la seguridad que él representaba. Sin embargo, después de lo que había experimentado con Gabriel, no podía volver a fingir que todo estaba bien. Finalmente, Mariela decidió ser honesta con Diego. Una noche, lo miró a los ojos y le confesó que sus sentimientos habían cambiado. Diego, sorprendido y herido, solo pudo preguntar: «Es por él, ¿verdad?». Mariela asintió en silencio, sin saber cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo. Diego, destrozado, se marchó sin decir una palabra, y en ese momento, Mariela sintió el peso de su decisión. Había ganado lo que quería, pero también había perdido algo invaluable. Con el paso del tiempo, Mariela y Gabriel intentaron construir una relación, pero la sombra de lo que había sucedido entre ellos y Diego siempre estuvo presente. Aunque ambos se amaban, sabían que su relación estaba marcada por una traición que difícilmente podrían olvidar. Y así termina esta historia llena de emociones intensas, decisiones complicadas y consecuencias que no siempre son fáciles de aceptar. Mariela y Gabriel nos muestran que, a veces, jugar con fuego puede tener un precio alto, pero también nos recuerdan la fuerza de los sentimientos que pueden surgir en los momentos más inesperados. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Mariela? ¿Se arriesgarían o seguirían por el camino seguro? Queremos escuchar su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal para más historias como esta y no olviden activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Nos vemos en la próxima aventura.